¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la segunda entrega del curso VisualBasic.net. En este video analizaremos los bucles y las estructuras de decisión que maneja el lenguaje. Quiere decir los condicionales, las estructuras for, los ciclos, los do while, los loop, los útiles. Y ahorita analizaremos cada uno de ellos. Y los operadores, algo importante que se me había escapado en el video introductorio, los operadores lógicos, binarios, operadores relacionales, operadores de asignación, llamados condicionales, muy útiles para los signos, variables. ¿Qué es una expresión condicional? Una expresión condicional podríamos decir que es una pregunta. Vamos a evaluar una expresión y ella me va a devolver verdadero o falso. El evaluar esa expresión me va a devolver verdadero o falso. Tenemos un ejemplo, una contraseña guardada y una contraseña que está ingresando el usuario. Yo pregunto si la contraseña que está ingresando el usuario es igual a la contraseña que está guardada, devuelva verdadero. Si no, devuélvame falso. ¿Ves? Ahí está el ejemplo práctico y muy sencillo realmente. Más adelante vamos a ver la sintaxis. Vamos a analizar un poco lo que son los operadores aritméticos o matemáticos en el lenguaje. Son símbolos que van a evaluar expresiones condicionales o también van a evaluar expresiones normalmente en fragmentos de código. No tiene que ser necesariamente condicionales, sino que en este caso, como estamos viendo condicionales, pues es para evaluar expresiones condicionales. Pueden realizar operaciones matemáticas, decía, pueden ser utilizados en cualquier parte del código, en cualquier fragmento, en cualquier proceso. La sintaxis: la expresión 1, el operador aritmético y la expresión 2. Ejemplos: ahí tenemos una variable x, y yo le digo x va a ser igual, y eso es un operador de asignación. Estoy asignando a la variable x un resultado de una operación. Tengo la expresión 1, que sería 52, tengo el operador aritmético, que es por, y tengo la expresión 2, que sería 17. Ahí tenemos todos esos ejemplos: operador por, el divisor, el más, el menos, la potencia y obviamente el de asignación. Todos estos son operadores aritméticos. Operadores de comparación, operadores booleanos, son expresiones, símbolos que evalúan una expresión condicional y devuelven un valor de verdad o falsedad. Le evalúo y me dice verdadero o es falso. Pueden comparar números, pueden comparar cadenas de texto, entre otras cosas. La sintaxis igual que la otra: expresión 1, operador de comparación, la expresión 2. Entonces, un ejemplo: tengo una variable cantidad entera, tengo una variable orden que es booleana, y yo pregunto, bueno, voy a asignar a esa variable booleana el resultado de evaluar si la cantidad, el valor que se ha almacenado en esa cantidad, el número, es mayor que 1000. Si es mayor, supongamos que tenga 2000 y es mayor obviamente que 1000, entonces va a devolver verdadero, me lo almacena en esa variable orden. Si no, me almacenará falso. Es una forma entonces de utilizar operadores de comparación. ¿Y cuáles tenemos? Pues tenemos el mayor, tenemos el menor, mayor igual, diferente, tenemos el igual, entre otros. Vamos a irlos utilizando a medida que vayamos realizando ejemplos y ya los podrán mirar todos. ¿Cómo utilizarlos? Allí tienes otro ejemplo. Tienes también el AND, el OR, y el AND es así como lo ves ahí: variable 1 o expresión 1, AND y expresión 2, que sería, por ejemplo, si la contraseña ingresada es igual a la contraseña guardada y si el usuario es mayor, la edad del usuario es mayor a 50 años, entonces haga que esto. Si no, haga lo otro. Entonces ese y es como para unir dos expresiones que se están evaluando. Combinación de operaciones de operadores lógicos y de comparación, un ejemplo el que le estaba mencionando ahorita. Entonces tengo una variable, la igualo a otra y a su vez pregunto si es mayor o igual que otra, y pregunto por otra condición. Ese active customer es una expresión booleana, y aquello pregunto que si es verdadero. Bien, la sintaxis entonces para las estructuras de decisión o condicionales. La sintaxis básica para un condicional: si esta condición se cumple, entonces haga aquello otro, es
if, then, sentencias, then if, en if. If, condición, then, sentencias, en if. Ahí tenemos entonces el primer caso, un if then. Si sale mayor que 10.000, entonces abonos, agrégale esto y finaliza. Tenemos otro que es si, entonces, si no. Si esto es verdadero, haga esto. ¿Sí? Si sale mayor que 10.000, entonces haga esto otro. Si no es mayor, o sea, quiere decir si es menor, haga esto otro. Cuando tenemos, ya esto se llama un si anidado. Cuando yo evalúo una condición y resulta que es verdadera, pues entonces ejecuto esta acción, pero resulta que no es verdadera, sino que es falsa, pero yo quiero preguntarle nuevamente por un otro valor. Entonces yo pregunto, ¿sale mayor que 10.000? Si hago eso. Si no, entonces pregunto nuevamente, mayor que 5.000, hago una cosa. Si no, entonces hago otra. O incluso puedo decirle si no y otra es preguntar sí, y así sucesivamente, anidar todos los sí que quiera. Y el select case es otra estructura, los que ya han programado en otros lenguajes, en C, C++, por ejemplo, es switch, y otros lenguajes Java también lo maneja como switch. Aquí se maneja como select case. Select case y el nombre de la variable que voy a evaluar, en este caso se llama rank. Select case rank, y rank va a ser una variable numérica, por lo que podemos ver en la estructura del ejemplo. Tenemos caso 1, quiere decir cuando sea 1, cuando rank tenga el valor de 1, haga algo. Cuando rank tenga el valor de 2 y además el valor de 3, cualquiera de los dos, entonces haga eso. Cuando rank tenga el valor de 4, tenga el valor de 5 o tenga el valor de 6, es decir, cuando esté entre 4 y 6, haga esto otro. O un case else, cuando no es ninguno de esos, si no es cualquiera de esos, entonces haga otra cosa. Puedo utilizar también el case default para decirle cuando no es ninguno, ni tampoco cualquiera otro, entonces devuélvame este por default, entonces devuélvame este. Eso lo miraremos más adelante. Los ciclos, el ciclo for, el ciclo para, muy conocido, su sintaxis for, condiciones, condición inicial, to, o sea, hasta, condición final, y luego las sentencias. Ahora, si yo quiero que no, él por default, predeterminado, va a ir incrementando de 1 en 1. Si yo le digo para namePos igual 0 hasta 4, entonces él hará primero 0, después 1, después 2, después 3 y después 4. Pero si yo quiero que sea 0, 2, 4, o sea, que aumente de 2 en 2, entonces yo utilizo la palabra reservada step, S-T-E-E-P, step, espacio y el número que quiero que incremente. Si es de 2 en 2, entonces coloco step 2. Aquí está el ejemplo. Para namePos igual 4 hasta 0 quiere decir desde adelante hasta atrás. Primero de 0 a 4, ahora de 4 a 0. Te va a decrementar. Entonces yo le pongo step menos 1. Perdón, corrijo, no eran con 12 step, sino una sola. Step menos 1. Quiere decir va 4, 3, 2, 1, 0. Yo puedo colocarle step menos 1, step 2, step 4, lo que yo quiera. Y next para finalizar, para salir del ciclo. Hay otro ciclo muy interesante agregado en estas modificaciones del lenguaje, los últimos frameworks, que es el for each. Ya muchos lenguajes lo implementan, y el for each traduce para cada. Entonces es un ciclo explícito. Para cada elemento de este tipo de grupo de elementos, haga esto, o sea, algo específico. Este es el ejemplo, por ejemplo, tengo una variable que se llama thisControl, o este control, que va a ser de tipo control de formulario, cualquier control de un formulario, puede ser una caja de texto, puede ser un botón, puede ser una tabla, cualquier cosa. Pongamos que es un botón. Entonces yo le digo, para cada botón en todos los controles que tenga el formulario, haga lo siguiente: cambie el color de fondo, colóquele el color azul claro, y finalizo, next, ya, siguiente, finalizo. Entonces ahí está la sintaxis for each, el nombre de la variable que voy a evaluar, el nombre de la variable que yo voy a utilizar para hacer referencia a lo que yo quiero. In, quiero decirle en este. Lo que sigue será entonces una colección.
quiere decir algo que contenga muchos elementos. Para yo decirle cada uno de los elementos, para cada uno de los elementos, por ejemplo, cuando yo digo para cada persona en una lista de personas, ¿sí me hago entender? Para cada elemento específico de esta colección de elementos, ¿ya? Te vas a hacer lo siguiente y luego finaliza. Algo muy explícito. Instrucciones do loop, entonces lo que conocemos en otros lenguajes como while, como el mientras que, como el repita hasta o haga, repita para, o no sé. Tenemos el do loop until, que se ejecuta, dice ejecuta el código del bucle, de la sentencia, del bloque de código de este bucle do loop until, y evalúa la condición. O sea, primero ejecuta el código y luego evalúa la condición. Repite tantas veces como sea necesario hasta que la condición se evalúe como true. Yo puedo decir do loop do haga mientras que sea falsa. Cuando se evalúe verdadera, termina. Entonces, haga mientras que la expresión sea falsa. El do until loop, entonces, haga mientras que ejecuta el código en el bucle solo si la condición se evalúa como falsa, false, y repite hasta que la expresión sea true. Este do loop until primero ejecuta el código y después se evalúa. Termina cuando sea true, la condición cuando se evalúa como true termina. El do until loop, por el contrario, primero pregunta, primero evalúa la expresión. Mientras sea false, 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 repite, 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 repite. Cuando sea true, termina, pero el primero pregunta y después se ejecuta. Do loop while, o sea, hacer mientras que. Ejecuta el código en el bucle y evalúa la condición. Primero ejecuta y después se evalúa. Repite, repite, repite hasta que la condición sea false. Todo lo contrario a las dos anteriores. Mientras sea true, 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 él está repitiendo, repitiendo. Cuando encuentra que la condición es false, termina. Y do while loop. Primero ejecuta el código, primero pregunta. Mientras que primero pregunta. Si la condición es true, repite, 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 repite. Cuando sea false, entonces termina. ¿Ya vemos la diferencia? Una primero ejecuta el código, después pregunta, la otra primero pregunta y después ejecuta el código. Las dos primeros se repiten mientras sea false, las dos segundas repiten mientras sea true. ¿Cómo salirme de un proceso? ¿Sí? Estoy en una subrutina, en un fragmento de código, hice una operación y necesito salirme porque ya, por ejemplo, en una búsqueda, estoy buscando en un vector un elemento y cuando ya lo encontré no me interesa seguir buscando, sino que necesito salirme. Es cómo salirme de un procedimiento y que el resto del código no se ejecute. Con el término reservado exit se puede hacer eso. Tenemos un ejemplo, hay un bucle do until, está la condición, luego loop, y hay varias preguntas, varios condicionales. Si x es menor que 0, entonces sálgase. Pero primero de salirse, haga lo siguiente. X igual, saque la raíz a x. Si y es mayor que 0, entonces sálgase, pero antes haga esto y lo mismo lo otro. Exit to. Si estoy dentro de un procedimiento, una subrutina, yo le digo exit sub. Si estoy dentro de una función, yo le digo exit function para salirme cuando no quiero ejecutar más código, sino que ya realicé y no me interesa hacer más nada. Bien, y esto ha sido todo por en esta segunda entrega. Estemos pendientes de más videos para que podamos avanzar en el transcurso del curso. Valga la redundancia. Suscríbete para que puedas estar al día con todos los videos que voy subiendo y dale me gusta, por favor. Comparte el video también para que podamos crecer juntos. Hasta la próxima.